Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Estamos en Radio Universidad Austral de Chile en esta mañana de ya 1 de diciembre en el año 2020, aquel año. Y el día de hoy vamos a tener la posibilidad de actualizar algunas conversaciones que en las últimas horas han sido cruciales y van a seguir este día, ¿no? Ayer se reunió la Comisión de Trabajo, estuvo el ministro de Hacienda Ignacio Briones, la ministra de Trabajo María José Saldívar también. La discusión acerca del 10% parece ser que tiene una oportunidad, pero con pago de impuestos. En definitiva, ahí hay que evaluar qué tipo de indicaciones son las que finalmente se aprueban en el día de hoy y si finalmente vamos a tener esas ascensiones a determinados tramos de sueldo mensual o no, o vamos a tener todos que pagar impuestos si es que retiramos un segundo 10% y algunas otras cuestiones, ¿no? Además, toda la cuestión política es obviamente actualidad aquí también y vamos a conversarlo con quien además estuvo ayer también en ese trabajo de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados. El diputado Marcos Iravaca, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo para ti, Víctor, y obviamente para todos los auditores de esta queridísima radio de la Universidad Austral. Decía nomás que probablemente tengamos segundo 10%. ¿Qué crees tú? Porque ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Mira, todos saben en el marco en que se dio este proyecto del gobierno y cuáles son las complejidades que hoy día está viviendo un proyecto de esta característica. Nos hubiera gustado que el proyecto original que el Congreso, la Cámara en particular, le planteó al país a través de una modificación constitucional, que es un proyecto muy similar al proyecto que ya se había aprobado, que fue el primer proyecto, con universalidad, exento de impuestos, que no implique ningún tipo de reintegro, haya sido aprobado por el Senado, pero el gobierno cerró esa posibilidad llevando los antecedentes al Tribunal Constitucional, tribunal que todavía no resuelve, todavía estamos esperanzados de que en definitiva esto avance. Yo soy miembro de la comisión mixta que va a discutir ese proyecto en particular y esperamos estar viéndolo hoy día, mañana más tardar, para poder avanzar en la tramitación de ese proyecto, aunque esté detenido en el Tribunal Constitucional. Pero de la mano, el gobierno ha insistido con dos temas que para ello es importante, o tres. Uno es que la facultad exclusiva para poder dictar o presentar proyectos de estas características del Ejecutivo. Que a los congresistas o los parlamentarios no tendrían ninguna facultad para poder presentar un proyecto de estas características. Eso partió el ministro de Hacienda ayer en la Comisión de Trabajo poniéndolo como base, ¿ya? Y ellos van a hacer respetar la institucionalidad y solamente el presidente de la República tendría facultades para esto. Lo segundo es que este proyecto del gobierno traía una cantidad de letras chicas que hacían insostenible el proyecto. Dentro de eso, el gobierno ha insistido con dos materias en particular. Ya se dio en todo. Se dio en que sea universal, porque antes era solamente para trabajadores activos. Hoy día se permite para todos aquellos afiliados que tengan cotizaciones previsionales en la administradora de fondos de pensiones, ¿ya? Estén jubilados o estén trabajando. Eso ya es un avance. Dos, en términos de plazo, el gobierno había planteado originalmente que iba a ser un plazo de 60 días hábiles, y si era aproximadamente 90 días el pago de la primera cuota. Pero donde no quiere ceder es en el ámbito impositivo. Allí ha planteado de que todas las rentas percibidas van a quedar afecto al impuesto global complementario. ¿Y por qué digo todas? Porque va a ser la aplicación de la regla general. La regla general establece tramos de pago de impuesto global complementario que se pagan los meses de abril de cada año, y allí tenemos un tramo que va desde los 0 pesos a los 680 y tantos mil pesos. Eso ese queda tramo está exento y siempre ha estado exento. Pero de los 690.000 pesos hacia adelante, de acuerdo al proyecto del gobierno, estarían afectos de impuestos. Sí. Es decir, una persona que quiere retirar 1 millón de pesos, que gane 700.000 pesos mensuales, esa persona va a aportar 40.000 pesos al erario nacional.
Se estima que en términos de impuestos, el segundo retiro del 10%, tal cual el gobierno lo ha establecido, va a recaudar cerca de $1.000 millones. Esa es la suma aproximada que va a recaudar el gobierno gracias a esto. Y lo segundo, que también va a volver a insistir, ya se rechazó en el Senado, es la posibilidad de que sea reintegrado obligatoriamente por los cotizantes, es decir, un autopréstamo. Yo retiro y pago con una cotización adicional mensualmente ese retiro que yo hice. Estos dos temas nosotros lo hemos planteado como súper delicados. ¿No hemos abierto también el pago de impuestos? Sí, pero desde ciertas remuneraciones hacia 2,5 millones. le hemos planteado al gobierno que desde 2,5 millones de pesos, una renta de 30 millones de pesos al año aproximadamente, ya ok, apliquémosle un impuesto. Pero las rentas medias, entre 700 y 2,5 millones de pesos, no son gente rica, son gente de clase media que con mucho esfuerzo le ha tocado asumir problemas graves, y ellos nunca han sido beneficiarios de ningún tipo de política pública, por lo tanto también deberíamos, no tienen por qué ellos estar pagando impuestos. Y respecto al reintegro, estamos absolutamente cerrados. Esto no es un préstamo. No es posible que el gobierno le entregue a la ciudadanía un autopréstamo como solución a este periodo de pandemia. De todos modos, Marco Iravaca, diputado de la República, está con nosotros por nuestra región. Además, hay acuerdo entre los diputados de la oposición para que por lo menos se restrinja y se libere, digamos, de pago tributario a este segmento, ¿no? Hasta los 2,5 millones. O sea, incluso diputados salieron anoche a decir, después de la discusión o ayer, que van a sostener esa posición, o sea, van a honrar, digamos, este acuerdo que hay entre oposición, diputados de gobierno también, de habilitar que el pago se haga sin pago de impuestos desde los 2,5 millones. Sí, pero hoy tenemos un problema práctico, técnico. El legislativo no tiene facultad para legislar respecto a materia de impuestos. Por lo tanto, necesitamos que el gobierno plantee este tema, porque el gobierno tampoco lo incluye en la normativa. Y al no incluirlo en la normativa, tú no lo puedes modificar, a no ser que tú mismo establezcas una regla impositiva. Y esa regla impositiva debería ser declarada incompatible con el proyecto, es decir, no debería ser desechada por no tener facultades. Claro. O sea, depende del gobierno al final que se abra un acuerdo. Absolutamente. ¿Qué va a pasar, crees tú? Ayer ya los diputados de Renovación Nacional plantearon la posibilidad de que por lo menos el tope se corte en 1,5 millones, que es el segundo tramo de impuestos. Es decir, todos hasta 1,5 millones quedarían exentos y los sobre 1,5 millones quedará afecto. Espero que el gobierno se allane, que el gobierno escuche. La actitud que ha asumido el ministro de Hacienda es la actitud mandatada directamente por el presidente Piñera, que es torpedear permanentemente. Pero yo se lo dije ayer en la Comisión de Trabajo. Me resulta increíble que el gobierno, después de haber torpedeado permanentemente el proyecto del primer retiro, el haber dicho que esto significaba un desastre en la economía del país, que significaba un desastre para las pensiones del país, y nosotros diciéndole, ¿sabe qué? Usted tiene razón, va a ser complejo para las pensiones del país, pero ya que nosotros no tenemos herramientas legales como Congreso para fijar una política pública destinada a un apoyo efectivo, monetario, económico para la ciudadanía, nosotros hemos buscado esta solución. Los únicos que tienen la posibilidad de buscar una solución para este tema son ustedes, el Ejecutivo. Y el Ejecutivo hoy día nos dice que no va a poner ningún peso sobre la mesa y que va a permitir un autopréstamo para los chilenos. Ese es el gobierno que tenemos hoy día. Un gobierno indolente respecto a lo que están viviendo y sufriendo los chilenos. Un gobierno que no ve la cantidad de ollas comunes que existen, no ve cómo hoy día el negocio local, el negocio en particular de la comuna de Valdivia y en las diferentes comunas de la región está quebrando, producto de una medida de cuarentena que tampoco ha sido efectiva. Y eso duele efectivamente cuando ve la indolencia de este ministro de Hacienda, la indolencia del presidente de la República al no establecer medidas alternativas, y toma esta medida que no le gustaba al gobierno, que no le gustaba, digámoslo como son las cosas,
que no significa meterse la mano al bolsillo, Ujú. porque no va a hacer ningún aporte efectivo, por el contrario, le va a quitar dinero a los chilenos a través del cobro de impuestos para poder colocarlo recién esos dineros para algún tipo de incentivo a la contratación de personal. Además Eso yo está, creo que es absolutamente inhumano. además está el tema del desempleo, porque yo lo que he escuchado es que en ese segmento, básicamente los trabajadores que han perdido su trabajo en esta pandemia, son los que más necesitan y con mayor urgencia el 10%. O sea, ya hicieron uso del anterior y hace meses y están esperando porque por razones obvias, ¿no? Perdieron el trabajo, o sea, no tienen acceso a un salario y obviamente están bajo esos tramos de los que hemos hablado aquí. Entonces, necesitamos que en el país también haya algún nivel de sinceramiento de la situación social que se vive. O sea, no sé si ahí esa discusión entró también con la ministra del Trabajo, que es otra ministra que ha sido especialmente dura respecto de su posicionamiento desde el gobierno. Mira, sí fue tratado también dentro de la discusión, estuvo presente este tema, pero ¿sabes? Al final del día lo que sucede, y lo que a mí me da mucha rabia, es que ante la peor pandemia de la historia de nuestro país, el gobierno, que es un gobierno que tiene recursos, el Estado de Chile tiene recursos, ya tenemos el valor de la libra de oro que está por las nubes, con un alto nivel de Está ingresos. subiendo el cobre. Exacto, está subiendo el cobre, Sí. ¿ya? A precios que nunca lo había visto en su historia. Entonces, la solución que se busca, o que se ha buscado y que se le ha dado a los chilenos, principalmente, ¿ya? Principalmente, ha sido: colóquense la mano al bolsillo con sus propios recursos y rásquense con sus propias uñas. Pasó con la ley de protección al empleo, se les dijo a los chilenos o a los empresarios: suspendan los contratos de trabajo y permitamos el uso del fondo de cesantía de los trabajadores, que son recursos reunidos por trabajadores, el aporte del empleador, ¿ya? Pero son recursos de los trabajadores principalmente, que han sido utilizados para paliar esa pandemia. El primer retiro el 10%, el segundo retiro el 10%, es decir, los trabajadores van a aportar esta pandemia para solventar los más duros momentos que se han vivido en los últimos 100 años, una suma aproximada de 50.000 millones de dólares. Claro. 50.000 millones de dólares. Y el Estado se jacta de poner para reactivación 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Contra 50.000 millones yo creo que hay una diferencia gigante. Y allí, te insisto, es fundamental de que el Estado, en este tiempo de pandemia, si tiene que endeudarse porque lo que está en juego es la vida de los chilenos. Porque esta pandemia no solamente ha golpeado en términos sanitarios, en particular ha golpeado con mucha fuerza en términos económicos. Uno, al caminar por las calles de Valdivia o al conversar con los valdivianos, uno ve la tristeza, la desesperanza, la pobreza que se está generando. Porque no solamente las personas están perdiendo su empleo, están perdiendo su emprendimiento. La comuna de Valdivia se nutre mayormente durante el año y tiene un alto nivel de ingresos gracias a las cabañas para los estudiantes. Una persona humilde que quiere generar recursos extras hace una cabañita con mucho esfuerzo en sus casas, en sus patios, en sus casas. Y esa cabaña este año ha generado 0 pesos y en el verano no va a recibir ningún turista. ¿Qué solución le estamos dando a ellos? Los emprendedores que han instalado un negocio con mucho esfuerzo, de diferentes ámbitos. Los empresarios que han instalado un restaurante, una cervecería. Ayer me escribía una vecina que trabaja en la pérgola de las flores y dice: ustedes se han olvidado de nosotros. Nosotros no estamos vendiendo nada y nosotros ni siquiera podemos vender en el comercio informal las flores porque se marchitan. No tenemos ningún ingreso, diputado me decía, estamos desesperados. Sí, claro. Los tíos furgones escolares. Entonces tú empiezas a ver la cantidad de actividades económicas que no están generando ningún peso y esas personas están desesperadas, y ante eso el gobierno le dice: ¿sabe qué? Vamos a hacer un autopréstamo. Ustedes retiren de su AFP y tienen que devolverlo más adelante. Eso Claro, es inhumano. hay cuestiones ahí que tienen que ver también con el diseño estructural del sistema de FP. O sea, hay un reciente libro de investigación de Mauricio Weber, el periodista, que alude acerca de lo que él llama las estafas, ¿no? La caída de la FP se llama.
y, y está el caso de Ponce Lerú, qué sé yo, con sus operaciones ficticias, ¿no? En el mercado financiero que impactan en la rentabilidad de las AFP, que en definitiva es la rentabilidad de nuestros ahorros previsionales. El, Ayer yo escuchaba a Mónica González como relataba el caso de un fallo respecto del caso de la Polar. O sea, solamente el recordado caso de la Polar en que eh, la Polar sufre, digamos, una fuerte caída de sus acciones luego de ser descubierta sus diversas formas, digamos, de maltrato y estafa al final hacia sus clientes. Eso impactó también en la AFP porque la Polar había vendido meses antes muchas acciones a las AFP. Entonces las AFP estaban participando del negocio de la Polar, habían comprado acciones y eso finalmente llegó a un juicio y en Santiago, en un tribunal, y se ha descubierto en definitiva ahora, y se ha descubierto, y no sabemos mucho más tampoco, cómo las AFP al final pierden en cada operación financiera que beneficia a determinados grupos en Chile, y lo que pierde es la rentabilidad de todos, digamos, ¿no? Ahora, cuando hay que sacar un 10%, surgen todos los problemas, digamos, pero de aquí para atrás, si empezamos a revisar las AFP, la verdad es que los dineros que están allí han ido siendo esquilmados de distintas maneras, digamos, y varias ilegales además. Entonces, no tenemos, o sea, aludo a que es un problema estructural porque o cambia el sistema o esto podría volver a suceder perfectamente, independiente incluso de que saliéramos de esta crisis. Mira, efectivamente, y hay más datos. Yo para el primer retiro estudié bastante este tema y te puedo dar, por ejemplo, un dato de la superintendencia. A ver. Hoy día, los 10 principales deudores de nuestros recursos, es decir, quienes ocupan nuestros recursos, son instituciones financieras que nos prestan plata. Banco Santander, Ajá. BCI, Banco Itaú, y así los principales bancos de la plaza. Ellos tienen nuestra plata, es decir, la AFP les pasan recursos a estos bancos mueven esos recursos a través de préstamos hacia sus clientes y nosotros pagamos tasas de interés usureras. El otro tenedor o deudor de nuestros dineros, dentro de los 10 principales, está también el Estado de Chile. Sí, claro. A través de compra de bonos. La AFP le pasa plata, cierta tasa de interés, y el Estado invierte en políticas públicas que hacen nuestra plata. Sí. Y esas cosas tampoco se dicen. Estos son datos que están en la página de la superintendencia, son absolutamente públicos. Es decir, las principales inversiones de la AFP están dadas en el mercado financiero. Uh-huh. Cerca del 70% de nuestros dineros están en nuestros bolsillos gracias a préstamos que nosotros le debemos a los bancos. Sí. Entonces, puche, que fue negocio para el sistema financiero y para los grandes capitales del país. Es un gran negocio. Claro, descontarnos mes a mes y después prestarlo. Así es. Y lo otro que ha surgido en ese ámbito es la información sobre la triangulación en AFP de recursos que vienen por supuesto, de los ahorros previsionales y la entrada en ese negocio de incluso el presidente de la República. Entonces, eso que ha sido denunciado, está todo el caso de Felices y Forrado, pero eso ha llegado al Parlamento también, o sea, eso se ha discutido. Yo te preguntaría ahí más bien qué es lo que se dice en los pasillos respecto a esta situación, hasta dónde esto amerita que se haga algo realmente, porque no está de más, digamos, plantearse que pareciera ser que hay cierto grado de impunidad en el sistema de AFP y cuando te enteras de que hasta el presidente de la República puede estar metido en esto, significa que estamos ya en una situación terminal, ¿no? Mira, este es un tema complejo. ¿Ya? Por ambos lados, porque digamos también que Felices y Forrado no son las blancas palomas defensoras de los contribuyentes, es una empresa que se ha aprovechado del sistema, que tiene una cantidad cercana a los 180.000 cotizantes afiliados que reciben la asesoría de Felices y Forrado
y que pagan 2.000 pesos mensuales por Claro. esos servicios. Es decir, una empresa que mes a mes presta asesoría previsional cobrando una suma cercana a los 360 millones de pesos mensuales. Es decir, estamos hablando de un actor del sistema y que lucra gracias a este sistema con plata de personas que creen que la asesoría de ellos es correcta. Y que ha recibido, además, un ataque por parte del gobierno. Y no un ataque, primero fue el intento de regular un poco el mercado de los asesores financieros, que en estos momentos también viven en una nebulosa, que a través de una ley especial que se dictó hace poco tiempo atrás, donde se intentaba regular esta prestación de servicio. Ujú. Y además el gobierno lo ha atacado a través de algunos reclamos que existen de afiliados que se han sentido engañados y han presentado reclamos ante el CERNAC. Actualmente también se le investiga por esa vía. Entonces, Sí. Felice y Forrado en particular son actores del sistema. Y ya se filtró también, por ejemplo, ayer que la senadora Rincón, su hermano, es abogado de Felice Forrado y que a través de ello han intentado presentar algunas indicaciones tendientes a liberalizar más el mercado de los asesores provisionales. Ahí hay todo un tema, ¿ya? Sí. Que espero que también se aclare por el bienestar de ese mercado en particular, de aquellos que creen en Felice Forrado. Sí. Y por otro lado, está esta denuncia grave que se plantea respecto a esta triangulación, y a mí lo que más me preocupa no es la compra entre privado y entre empresas, ¿ya? Que lamentablemente hoy día no hemos regulado esto de resorte del gobierno en particular, puede regular de este y de los otros. No quiero achacar esto a este gobierno. Entonces, de acuerdo a los estudios que hemos hecho a través de los abogados de mi bancada en particular, es que tendríamos un vacío legal. A mí lo que me preocupa es que esta empresa, Moneda CEP, que está a cargo del fideicomiso ciego del presidente de la República, esté usando información privilegiada. Porque Claro, ese es allí el punto. sí que estaríamos ante una situación grave, ¿ya? Si es que tenemos que desarrollar las acciones legales que tengamos que desarrollar para determinar la responsabilidad en el uso de información privilegiada para aumentar más aún el patrimonio del presidente, la vamos a hacer. Y hoy día nosotros como Congreso estamos desarrollando 3 acciones en particular. Uno, hemos pedido la citación, una sesión especial para tratar el tema al interior de la Cámara de Diputados. ¿Qué es esto? El Congreso, el Parlamento pleno, es decir, solamente los diputados en realidad, todos van a escuchar la exposición de diferentes autoridades del Estado que van a exponer respecto a este tema y le podemos hacer preguntas. ¿Ya? Ministro de Trabajo, el superintendente de pensiones de nuestro país. 2, hemos dictado la creación de una comisión investigadora sobre este tema, porque efectivamente tenemos que saber qué es lo que sucede, tenemos que transparentar por el bienestar del país, por el bienestar de la institucionalidad, y para ver si es que efectivamente existen acciones ilegales que tenemos que perseguir. Y si encontramos que existen normativas deficientes en este ámbito, tenemos que ponerla más estricta para que este tipo de hechos no enloden a nuestra democracia. Y 3, y eso lo hicimos a través de la bancada, y yo pedí en particular que se involucrara la Comisión de Mercado Financiero. Claro. Porque la Comisión de Mercado Financiero tiene aquí un rol que cumplir. Y si se está utilizando recursos e información privilegiada en particular, la Comisión de Mercado Financiero tiene que intervenir en estas acciones. Y allí esperamos también la respuesta que nos envíe la Comisión de Mercado Financiero para determinar la posibilidad de existencia de algún delito. Y si hay algún delito, tengan la seguridad que por lo menos yo voy a presentar las querellas que tenga que presentar. Lo que pasa es que además esto, estamos conversando con el diputado Marcos Ilavaca en la radio de la Universidad Austral de Chile. Además, esto en el contexto de lo que se ha conversado y que no ha sido muy discutido formalmente, que es la posibilidad de adelantar las elecciones, ¿no? Una idea de proyecto de adelantamiento de elecciones para el mes de abril incluso, ¿no? Muy pronto, digamos, que implicaría una salida política a una crisis política, ¿no? Y ahí, bueno, eufemismos más, menos, conceptos más, menos, uno podría decir de que este es un tema, o sea, este es un tema que está ahí y que ronda no solamente el rol que ha tenido el
el gobierno en general, sino que en especial el presidente de la República, independiente de quién sea, de que él pudiese ser el responsable de cada una de las cosas que han ido sucediendo en los últimos meses, que han sido algunas de una gravedad inesperada además para este país, pero está ahí en la mesa, digamos, su rol, ¿no? Y por lo tanto, los únicos que podrían tener una voz de alerta respecto de una posibilidad de salida, como podría ser el adelantamiento de elecciones, son los parlamentarios, o sea, son los diputados en especial, los senadores, qué sé yo, y por ahí ha habido una discusión, pero pareciera que tampoco es un tema para el Parlamento resolverlo de esa manera. Mira, para desarrollar una modificación constitucional de esa característica tú requieres grandes acuerdos. Seamos sinceros, y el plantear un proyecto de modificación constitucional respecto a esto implica que tú debes tener, si no me equivoco, 3/5, 93 votos, y eso no existe. Entonces poner ese tema sobre la mesa como un llamado testimonial creo que tampoco es muy responsable, ¿ya? Porque no están los votos y no van a estar, ¿ya? Porque además resulta ser bastante extraño de que tú quieras adelantar en 7 meses las elecciones presidenciales. Porque claro, están diciendo en el mes de abril tenemos elecciones presidenciales en un periodo que es imposible poder desarrollar y preparar estas elecciones. Siendo que en noviembre del próximo año nosotros tenemos que elegir presidente de la República. Sí. Yo creo que los tiempos democráticos deben ser respetados. Y el presidente Piñera ha cometido una serie de errores. E incluso yo creo que está al borde de la comisión de algunos ilícitos penales, que va a tener que ser la justicia la que va a tener que investigar, así como está investigando hoy día Chadwick respecto a las graves vulneraciones a los derechos humanos, o al general Rosas. Uh-huh. Va a ser la justicia la que determine la responsabilidad. Y yo confío en la institucionalidad de nuestro Poder Judicial, ¿ya? Que podemos tener miles de críticas, pero de seriedad, de falta de seriedad no lo podemos criticar. De todos modos, en el caso del Parlamento hay una revisión, ha habido alguna idea circulado también de una acusación directa hacia el presidente de la República, ¿no? Ese es un canal institucional. Nosotros ya desarrollamos una acusación constitucional contra el presidente de la República a comienzo del estallido social, y lamentablemente no tuvieron los votos para desarrollar la procedencia de esta acusación. Yo te insisto, yo creo que este ha sido el peor gobierno en la historia de nuestro país, ¿ya? Pero la única vez que se interrumpió el mandato constitucional democrático de un presidente fue el año 73. Y vivimos 19 años de tiniebla. Yo creo que eso, por lo menos yo, estoy muy, muy complicado para poder volver a repetirlo. Uh-huh. Sí, de todos modos, esta es una crisis política que uno tiene que dibujar o por lo menos dibujar los contornos, digamos, ¿no? ¿Qué límites tiene? ¿Cuántas vidas se han perdido? ¿Cuánto de costo social además está generando la situación actual? ¿Y cuánto de responsabilidad de ello pueda tener el Ejecutivo, el presidente, etcétera, digamos, distintos actores? De todos modos, eso marca en la centralidad también de la política en esto, ¿no? Hemos entrado por el tema previsional, en los minutos que nos quedan, quizá aludir a este escenario político tan especial que estamos viviendo, no solo porque se nos vienen un montón, bueno, no es un montón, o sea, son específicas las elecciones que vienen. Yo creo que también no hay que exagerar con esto, digamos, es muy bueno que podamos tener la posibilidad en los próximos meses de votar por distintas autoridades y todo ello. Y es lo mínimo además que hay que hacer. Pero evidentemente se está moviendo el mapa político en función de cuáles van a ser los reacomodos y los liderazgos necesarios para salir de esta crisis al final, digamos, independiente de cuánto de eso tenga que ver con la mera administración, con las nuevas formas de liderazgo, de entrar en la política de la propia sociedad, etcétera, del estallido social de por medio, todo aquello. En realidad estamos tratando entre todos, en un país como este, de resolver una cuestión estructural de este país. Y eso se va a demorar años, incluida la discusión constituyente, ¿no? Entonces, lo que se nos viene es un momento político en que hay que tomar
posiciones sumamente pensadas, o por lo menos dialogadas, conversadas, etcétera. El domingo nomás hubo primarias a nivel nacional, y el dato que circula más allá de la participación, que uno podría haber esperado una participación baja. Efectivamente, esta región además es la segunda región con mayor participación proporcional a nivel nacional. O sea, eso debiera decir algo también, digamos. Supongo que el diputado Marco Ilavaca también hizo algo al respecto, digamos, trabajó en ello, pero redibuja también los liderazgos, y no sé si los redibuja, esa es la pregunta, porque pareciera ser que revive unidad constituyente como la exconcertación, como se le ha llamado, y revive muy bien, digamos, desde el punto de vista de construir una propuesta que por ahora está funcionando, ¿no? Veremos el 11 de abril, veremos el 11 de enero ya, digamos, con la inscripción final de las candidaturas, pero pareciera que está funcionando ese camino, digamos, ¿no? Esa es una cuestión. Y lo otro es la coalición de gobierno. En Chile Vamos, cómo recupera, por lo menos acá en la región, espacio Renovación Nacional, que venía incluso en esa semana de haberse salido del partido el diputado, y de haberse salido a nivel nacional 3 diputados. O sea, Renovación Nacional por todos lados tenía problemas internos muy severos, y sin embargo es capaz de funcionar bien en una justa electoral como eran las primarias. ¿Se recupera la política por el lado de la política tradicional, Marco Ilavaca? Mire, yo creo que la política es central dentro del ejercicio democrático. El ejercicio de la política necesariamente nos moviliza, y debe ser más política la que vaya solucionando las crisis institucionales. Ahora, tenemos críticas fuertes a cómo se desarrolla el ejercicio de la política, sí. No me gusta cómo actúan a veces los partidos políticos, también tengo críticas respecto a eso. Y yo me he involucrado en política para tratar de mejorar el quehacer y intentar en realidad estar en mayor sintonía con la ciudadanía. Creo que la política se puede cambiar desde dentro, y he tratado de dar muestras de eso, ¿ya? En este periodo viene un proceso electoral es bastante intenso, y yo creo que efectivamente son un lote de elecciones, para utilizar el término que te había señalado en un comienzo, porque tenemos 4 elecciones en abril, constituyentes, alcaldes, concejales, gobernador regional, elecciones trascendentales para el desarrollo de las comunas y de la región, trascendentales, van a ser las personas que van a liderar. Donde se hace la política más cercana a la ciudadanía es la municipalidad, y hoy día va a ser el gobierno regional. Entonces, eso se va a elegir en abril. Es súper trascendental, ¿ya? Y allí veremos cómo van a estar, o si este renuevo o segunda ola de los partidos políticos va a ser tan así, o efectivamente van a existir actores independientes que van a quebrar el modelo, porque yo escucho a diario que muchas personas dicen, oye, ¿por qué se presentan estos personajes que han estado siempre? Necesitamos independientes, pero digámoslo también con mucha fuerza, los independientes no son seguridad de nada, porque un independiente es una persona que tiene postura política, por algo se está involucrando en política. Y yo prefiero conocer qué piensa esa persona y hacia qué lado él está mirando. Porque, por ejemplo, la señora Patricia Maldonado, ella es independiente, pero es muy cercana a Kast. O la señora Soledad Alvear, hoy día, es independiente. Hoy día el diputado Berger es independiente. Sí. El alcalde de Valdivia es independiente. Entonces, digamos que el ser independiente tiene una superioridad moral diferente a la persona militante de partido político. Eso es errado, ¿ya? Entonces vamos a ver en las elecciones de abril qué va a suceder con esto, y nosotros como unidad constituyente hoy día hemos planteado de que la figura de Luis Cubertino, por quien trabajamos harto para que pudiera ser el candidato electo, es una figura de una persona muy buena, una persona transparente, una persona que siempre ha puesto el servicio público
por delante y no se ha enriquecido gracias a la política. Entonces creemos que es una muy buena carta. Y ya en noviembre del próximo año vamos a tener 4 elecciones nuevamente. En el caso de Los Ríos vamos a tener senadores, diputados, Sí. presidente y consejeros regionales, que también va a ser trascendental para el desarrollo del país. Por lo tanto, este año que viene, 2021, vamos a ver cómo está esta crisis, y si los partidos políticos y aquellos independientes que quieran participar y ser parte de estos procesos van a estar a la altura para poder representar y dar solución a esta grave crisis social, política, económica que hoy día estamos viviendo. Sí, nos quedan poquitos minutos, Marcos Ilavaca, diputado de la República por nuestra región. Claro, en el caso de la oposición, de todos modos, por ejemplo, en el tema de los gobernadores regionales, si no hay un acuerdo, de todos modos habría varias postulaciones distintas, pero por ahora tampoco es que hayan candidaturas tan reales, digamos, ¿no? O sea, tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista han dicho, sí, nos gustaría tener, pero estamos abiertos a la negociación. ¿Es real eso? ¿Hasta dónde eso tiene sentido para Luis Cubertino, para el Partido Socialista, si en definitiva ya ganó, digamos, ¿no? Ya tiene, digamos, los papeles necesarios como para presentarse y liderar a la oposición en esta vuelta, digamos? ¿Por qué tendría que sentarse a conversar? ¿O es necesario, crees tú? Mire, yo creo que los gestos en política deben desarrollarse hasta el final. Obviamente hoy día Luis Cubertino va a llegar a la papeleta sí o sí. Él es candidato. Claro. Es candidato legal. Ya está definido como candidato. Por lo tanto, los esfuerzos que se desarrollen para tener mayores apoyos se tienen que desarrollar, y en eso nunca vamos a cerrar la puerta para las negociaciones y para las conversaciones y para los apoyos. Ahora, lo cierto es que lo que no puede pasar es que se busquen apoyos particulares cuando a nivel nacional hoy día, por ejemplo, el Frente Amplio desarrolla críticas súper ácidas respecto a la posibilidad de trabajar juntos en un proyecto desde la centroizquierda para la ciudadanía. Y yo leía, por ejemplo, ayer al candidato perdedor de Revolución Democrática de Santiago, no recuerdo el nombre de él, De Polo, que decía, no es posible unirnos con la exconcertación. No ganamos nada, debemos ir separados. ¿Ya? Entonces, cuando ves ese tipo de discursos, y son a nivel nacional, por grandes autoridades de la política nacional, te das cuenta de que efectivamente no existe hoy día interés. El problema es que cuando la oposición, la centroizquierda, se divide, pierde. Y quien gana es la derecha. De todos modos... Y entonces allí tenemos un problema que es central. Pero esto requiere necesariamente acuerdos nacionales. Uh-huh. Y lo último, Marco Ilavaca, de todos modos, yo me habían comentado nomás que a nivel nacional la Unidad Constituyente de todos modos está escribiendo el pacto municipal, y que ese pacto municipal está prácticamente listo en términos nacionales, ¿no? Obviamente no resuelve todo, digamos, ¿no? Es un marco, es un paraguas de acuerdo político para poder enfrentar un momento como son tan relevante, además, como son las elecciones municipales en términos del rol de los partidos, ¿no? O sea, solamente en ese ámbito ya es decisivo, ¿no? Ahí es donde los partidos muestran realmente cuánto peso tienen a nivel nacional. Eso estaría ya resuelto en la práctica, pero no estaría, y no hay acuerdo en definitiva, y no hay ninguna posibilidad de que eso se resuelva en conjunto con el resto de la oposición. O sea, al parecer Unidad Constituyente no solamente se revitaliza, sino que además está avanzando, digamos, y eso implica que ya tienen listo un acuerdo municipal. Sí, mira, efectivamente hemos avanzado con mucha fuerza en ese ámbito, porque te insisto, hemos intentado desde que yo soy diputado y lograr generar el más amplio acuerdo de toda la oposición, porque entendemos la importancia de los espacios territoriales, los espacios comunales. Lamentablemente la postura de ciertos actores del Frente Amplio, de la gran mayoría de los actores del Frente Amplio,
y ciertos sectores del Partido Comunista y algunos partidos más pequeños han sido renuentes a siquiera conversar. Ya, nosotros hemos dicho, pongamos de acuerdo en términos de proyecto, establezcamos ciertos mínimos de los cuales nosotros vamos a estar detrás de eso. Lamentablemente no ha existido voluntad. ¿Ya? Y al no existir voluntad, llega un momento en que las decisiones tienen que ser adoptadas y no puedes seguir perdiendo el tiempo, porque los tiempos te están te están pillando. Entonces, hoy día lo que efectivamente estamos desarrollando son estos acuerdos que hemos buscado desde un comienzo, que no fueron tan amplios como nos hubiéramos gustado, pero son lo suficientemente amplios como para poder enfrentar este proceso. Marco y la Vaca, hay una cuestión que está apareciendo, incluso ya apareció en la prensa local, en el Diario Austral y ha circulado en las redes, y hay una preocupación además también al interior de la universidad al respecto de una alteración en la coloración de las aguas del Santuario de la Naturaleza. Esto con fotografías muy parecidas a las que en algún rato del 2004-2005 se tomaron desde el aire, en que había una mancha color marrón, no sé si te acuerdas. Además, a esta altura circula un video con cisne muerto y con muestras, digamos, muy de cerca de cómo están las aguas en el santuario. Hay una preocupación que podría derivar en una cuestión especialmente compleja, no sabemos por ahora. Hoy hay una reunión del Consejo Consultivo del Santuario de la Naturaleza. No sé si has escuchado algo, si te han informado, porque esto es una cuestión que para esta región es central. Sí, efectivamente hemos estado recabando antecedentes respecto a esta situación, porque es un tema grave. No me gustaría que se volviera a repetir la destrucción del Santuario de la Naturaleza que nos tocó vivir gracias a Celco años atrás. Y allí apenas tengamos todos los antecedentes, vamos a desarrollar toda la acción de fiscalización que la ley me entrega. Exacto, o sea, los diputados tienen ese rol y tienen esa posibilidad, que no todos tienen. Entonces es fundamental esa posibilidad concreta de pedir, tener antecedentes, estar encima de la situación. Y como te decía, es una preocupación que nos han hecho llegar de distintos sectores. Se reactivó el movimiento ciudadano al respecto, etcétera. Marco y la Vaca, un gusto, como siempre. Muchas gracias, Víctor. Un saludo para ti, que tengas un excelente día, y un saludo a todos los auditores que en estos momentos están escuchando la radio. Igualmente, nos reencontramos. Marcos y la Vaca, diputado de la República por nuestra región de Los Ríos. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto. Volvemos ya con el panel internacional aquí en República de Los Ríos. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile.